Jesús. Amén y amén. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 22. Aleluya. Amén. Bueno, Jeremías 23, versículo 22. Vamos a leer este precioso versículo que dice de la siguiente manera: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Dando un fuerte gloria a Dios, puede ponerse cómodo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aleluya. Es un precioso texto, aleluya, que nos ha regalado el Señor en esta tarde. Bueno, este año hemos podido contar con nuevos servidores y gracias a Dios, aleluya, por eso, hermanos y hermanas que han iniciado, aleluya, su servicio a Dios, algunos por primera vez y otros pues lo han retomado ese servicio a Dios y bueno, gracias al Señor Jesús por eso. Pero sí he tenido la oportunidad, ustedes saben que yo siempre me siento ahí en primera fila y cuando no vengo o no he podido estar de una manera presencial, siempre veo el culto y la predicación de la palabra a través del Facebook, ¿no? Del Facebook por la transmisión. Entonces sí he visto algunas falencias en cuanto a la predicación de la palabra del Señor. En otras palabras, palabras colombianas o coloquiales, aleluya, puedo decir que algunos los he visto pero muy flojitos en la predicación de la palabra de Dios. Servidores. Y este versículo de la palabra del Señor nos habla a todos los servidores, nos habla a todos, porque es para todos, pero en especial creo yo que nos habla a los servidores y a los predicadores acerca de la importancia y de la necesidad de vivir en la presencia de nuestro Dios. Todos los servidores y más los predicadores tenemos una gran responsabilidad a la hora de predicar la palabra del Señor. Entonces este versículo, que quiero que lo analice bien, lo interiorice y lo haga parte de su día a día en su vida, porque creo, hermanos, que le va a servir de mucho. Entonces, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué podríamos entender cuando la Biblia habla de estar en el secreto de Dios? ¿Ah? Oración. ¿Qué más? Intimidad con Dios, relación con Dios, búsqueda de Dios a través de la oración, a través del ayuno. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, porque esto lo dice el Señor, dice, habrían hecho oír mis palabras. Porque cuando usted entra en relación con Dios, en comunión con Dios, en intimidad con Dios, Dios comienza a hablarle. ¿Sí o no? Claro. Usted habla con Dios y Dios le habla a usted a través de la oración, a través de esa relación, a través de esa intimidad, a través de esa comunión. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. De ahí la importancia de que el servidor, de que el predicador, ¿qué? Entre en el secreto de ¿qué? De Dios. Tenga intimidad con Dios. Aleluya. Tenga relación con Dios para que pueda oír cuando Dios le hable o cuando Dios le dé esa palabra, aleluya, para que usted pueda transmitirla ¿qué? Al pueblo, al pueblo. Entonces dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. Entonces nos habla este versículo de la importancia de toda la iglesia, pero en especial de los servidores y de los predicadores. Esa importancia de orar y de consultar con el Señor. De consultar con el Señor. Porque, amados hermanos, el sermón, el mensaje, la enseñanza que la iglesia y los amigos necesitan, la tiene el Señor. La da el Señor. Él tiene la enseñanza. Usted lo único que tiene que hacer es inquirir allá en la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el mensaje para tu pueblo? ¿Cuál es la enseñanza para tu iglesia? ¿Qué necesidad, qué falencias hay? Muéstrame, Señor, la falencia, la necesidad de tu iglesia y dame el mensaje, dame la enseñanza para tu pueblo. Pero hay que inquirir, hay que vivir en la presencia de Dios. Eso no es alistar el mensaje o orar un día antes o una tarde antes de usted dar el sermón y el mensaje que se descargó por Google. Esto usted vino y mismo se arrolló 5 minutos de orar. Y Señor, bendíceme. Y que esta palabra, eso hay que hacerlo con antelación. Y ese es un versículo muy, muy profundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el mensaje, el sermón, la enseñanza que toda la iglesia necesitamos, aleluya, la tiene el Señor. Simplemente hay que ir allá a su presencia y decirle, Señor, dame ese mensaje, esa enseñanza, esa exhortación, esa palabra para tu pueblo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y hay que ir a su presencia y consultarle. Porque Dios conoce la necesidad de cada persona. Al servidor y más al predicador, aleluya, te dice, Señor, dame el consejo para tu pueblo. Dame esa palabra para tu iglesia. Dame esa enseñanza. Bendito el nombre del Señor. Y de esta manera, consultando con Dios, preguntándole al Señor, diciéndole, Señor, dame el mensaje. Señor, tú conoces la necesidad, la falencia de los amigos, de los hermanos. Dame el mensaje, dame la enseñanza que cada persona necesita, que tu iglesia necesita. Y de esta manera, consultando con Dios, teniendo comunión con Dios, entonces así predicamos lo que Dios nos dice y no lo que a nosotros se nos ocurra. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vea,
La predicación de la palabra de Dios es un acto de mucha, pero mucha responsabilidad. La predicación de la palabra de Dios es un acto, es un oficio de mucha responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque usted a través de la predicación salva o condena a una persona. ¿La manda para el cielo o la manda para el infierno? Un ejemplo. Si usted no predica la sana doctrina, usted hace que la persona que lo está escuchando se pueda perder. Entonces imagine que no lo ha habido, gracias a Dios, no ha habido lo que voy a decir, gracias al Señor. Imagínese que usted salga diciendo, Dios son tres. No, el Señor Jesucristo no es Dios. Entonces esa persona que lo escucha a usted dice, no, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un profeta, Jesucristo es esto. Solo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esto de la predicación es tan delicado y de tanta responsabilidad que usted puede salvar a una persona o hacer que esa persona se condene. Gracias a Dios que nosotros predicamos la sana doctrina y predicamos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero no todas las denominaciones, no en todos los lugares se predica eso. Entonces, por eso le estoy diciendo que esto de la predicación de la palabra de Dios es de tanta responsabilidad que usted puede ser que una persona se salve o que una persona se condene. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por esa razón, hay que buscar y consultar con Dios para que el Señor nos dirija hacia lo que debemos enseñar o predicar en base a la necesidad de la iglesia y de las almas. Hay que leer la palabra de Dios, hay que leer la Biblia y pedirle al Señor discernimiento de su palabra. Hay que leer la Biblia. ¿Sabe por qué hay que leer la Biblia? Porque nosotros predicamos lo que está en la Biblia. Nosotros no predicamos otra cosa que no sea la Biblia. Entonces no lea tantos libros, lea la Biblia. Hay 66 libros en la Biblia. Es más, esto es una biblioteca. Esta palabra es una biblioteca de 66 libros. Entonces, si algún libro usted tiene que leer, es esta palabra. Diga, me voy a mi biblioteca. 66 libros aquí. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces hay que orar. Hay que orar para que cuando leamos la Biblia el Señor nos dirija nos dé la enseñanza. Aquí está toda la enseñanza que el pueblo necesita, que todos necesitamos. Pero hay que orar para que el Señor te regale el versículo. Te mande ese pensamiento que a veces como que sube y ¡pam! Llega aquí. Y usted llegó y tiene un lapicito y un papelito y ¡pam! ¡Pam! Lo apuntó ahí. Y comienza el Señor a irle dando el mensaje y usted a orar y a orar. Y el Señor a darle el mensaje mientras usted está orando. Y usted orando y con un lapicito y una agendita ahí, escribiendo todo lo que el Señor le va dando mientras usted ora, mientras usted tiene comunión con Él. Entonces hay que leer la Biblia y pedirle al Señor que nos dé discernimiento de su palabra, porque nosotros predicamos solo lo que está en la Biblia y la palabra de Dios es la que convierte el alma. Eso dice la palabra. Convierte el alma. O sea, las personas se van a convertir a Jesucristo cuando usted les predica esta palabra. Amén. Entonces la palabra de Dios es la que limpia, es la que sana y es la que salva. Es la que salva. Primera de Corintios 1:21 dice,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar. Oiga, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Hermano, esto es de tanta responsabilidad que usted, cuando el hermano, las diaconisas, le dicen, hermano, tiene el mensaje de la palabra de Dios para tal día, usted tiene que saber que a través de esa predicación usted puede salvar un alma, o dos, o tres. Entonces, desde el primer momento en que a usted se lo dice, usted tiene que hincar rodilla y comenzar a decir, Señor, deme la enseñanza. Deme la enseñanza. Dame el consejo. Deme la exhortación para el pueblo, para la iglesia, para tu iglesia. Amén. Entonces, es la locura de la predicación que al Señor le agradó salvar a las personas, a los creyentes, por la locura de la predicación. La gente no se salva por los cantos. La gente se salva por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ese oficio de predicar, ese acto de predicar, es de mucha responsabilidad. No, la predicación, vea, el predicador debe de ser un hombre o una mujer que tiene comunión con Dios, que tiene intimidad con Dios, que tiene relación con Dios, que habla con Dios, y debe ser un hombre o una mujer conocedor o conocedora de la palabra de Dios. El predicador hay que tener comunión con Dios, pero además tiene que ser conocedor de la palabra de Dios. Debe ser un conocedor de la doctrina. Debe ser apto para enseñar, que trace bien el mensaje. No que comience hablando de una cosa y después salta otra y después ya uno no sabe ni en qué terminó ni en qué iba. Hasta se le olvidó uno cuál era el mensaje. Es un acto de responsabilidad. Hermano, hay que hacerlo con mucho temor y con mucha responsabilidad. La predicación no hay que tomársela a la ligera. Eso predicar. No, eso es serio. Eso es serio. Eso es serio. Entonces, la predicación de la palabra de Dios no se puede tomar a la ligera. Esto es una labor que tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Es un oficio que demanda mucha oración. Por eso iniciamos con ese versículo, ese texto tan precioso. Si ellos hubieran estado en mi secreto, en intimidad, en comunión conmigo, en oración, habrían hecho oír mis palabras. ¿Sí ve? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tremendo. Pero la clave está ¿en qué? En vivir en la presencia de Dios. Ahí está el secreto. Ahí está la clave. Vivir en la presencia de Dios. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me habla Dios? ¿Cuál es el mensaje que el Señor me va a dar para tal día predicarlo? Es un oficio que demanda mucha oración, mucha intimidad con Dios y muchas horas de estudio de la palabra. Si lo quieres hacer como Dios quiere que lo hagas. Si no, faltándote un día, tú coges en la Biblia o te metes a San Google y lo primero que te encontraste lo descargaste, y vienes aquí y haces un sancocho. Yuca, plátano, banano, batata, papa. Eso es una cosa y la gente sale con indigestión.
Y uno de cristiano, uno hasta lo pasa. Uno dice, bueno, pero las almas, los amigos, esa oportunidad tan linda que Dios les dio de sentarse a oír su palabra, y a veces por la negligencia del predicador, del servidor, de no inquirir, de no buscar, de no orar, manda las almas con indigestión para la casa. Hasta los hermanos salen, oh, no hermano, qué pesar. Y estaba lleno de amigos el culto. Eso no es porque no se sepa, hermano, predicar. Es porque no hay búsqueda de Dios. No es otra cosa. Hermano, ¿cuándo nos va a enseñar a predicar? Vea, el que mejor nos enseña a predicar es el Señor. El que mejor nos enseña a predicar. Porque Dios tiene una manera de hablarnos, de ir fluyendo, de ir vaciando su palabra en nosotros. Y nosotros lo único que tenemos es que ir anotando, ir escribiendo y todo lo que el Señor nos va dando. Entonces eso es un acto de mucha responsabilidad. Es un oficio que demanda mucha oración, mucha intimidad con Dios y muchas horas de estudio de la palabra de Dios. Si usted no busca la presencia de Dios en oración, si usted no estudia la Biblia, usted nunca será un buen predicador. Nunca. Nunca será un buen predicador. Se lo repito. Si usted no busca la presencia de Dios en oración, si usted no estudia la Biblia, usted nunca será un buen predicador. Nunca. Porque de lo que tenemos, de eso damos. De lo que tenemos, de eso damos. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? De lo que tengo, te doy. ¿Verdad? Y si usted tiene palabra de Dios, usted dará palabra de Dios al perdido y al necesitado. Si usted tiene comunión, relación con Dios y ha estado hablando con Dios y escuchando a Dios, usted tendrá un buen consejo para la persona que se le acerque. Usted tendrá un buen consejo para su hijo. Usted tendrá un buen consejo para su esposa. Usted tendrá un buen consejo para su esposo. Porque usted ha estado hablando con Dios. Usted tiene relación con Dios. Usted vive en el secreto con Dios. Y cuando se presente algo, usted dice, no, esto es así. Mire, la palabra de Dios dice esto, así, así. Amén. Entonces les ruego, mis amados hermanos, me hubiera gustado que toda la iglesia estuviera. Porque es para toda la iglesia. El martes escuchábamos un precioso mensaje. Hermano, no se pierda los cultos. El martes escuchamos un mensaje, hermanos, acerca de la paciencia. Precioso. Y yo, claro, yo lo recibía y qué bendición, pero sentía tristeza en mi corazón. Dije, ay Señor, qué pesar, todas estas enseñanzas tan hermosas y los hermanos se la pierden. Pero un hermoso mensaje. Gracias al Señor. Amén. Entonces, le ruego a todos los servidores y en especial a los nuevos, hermano predicador que está empezando, asuma esta labor con mucha responsabilidad. No se tome la predicación a la ligera. No salga con cualquier cosa aquí. Piense en sus hermanos, piense en la iglesia, piense en los amigos que vienen a escuchar, a oír la palabra de Dios. Ellos quieren oír palabra de Dios. Piense en la responsabilidad que el Señor le ha dado. Hubo un hermano que se le dio la oportunidad de predicar y oiga, como 15 días me llamó, faltando 15 días para predicar, o una semana me llamó, me dijo, pastor, venga, tengo el mensaje, ya he ido cuadrando el sermón, pero por favor venga, revísemelo usted, hermano, porque él se lo tomó con mucha responsabilidad. Oiga, hermano, y me insistió hasta que me fui para la casa de él. Sí. Y le dije, a ver, ¿qué es lo que el Señor le ha dado? Y dije, uy, hermano, es que enseñanza. Aleluya, eso está bueno.
Me llamó, un hombre responsable, porque él nunca lo había hecho, pero él dijo, no, yo quiero, o sea, fue muy responsable en esa parte, porque no es cualquier cosa. Usted salva un alma o la manda para afuera. Entonces, eso hay que tomárselo con mucha responsabilidad. Amén. Asuman esta labor con mucha responsabilidad. Pregunte, indague. Yo siempre he dicho, bueno, no sé, mi esposa es una excelente predicadora. Tiene más años que yo en el Evangelio. Pero muchas veces cuando le toca predicar, aunque el Señor le da su mensaje, viene y me dice, amor, esto es así. Digo, está bien. O le digo, no, esa parte no la toque, o esto es así, así, así. Con humildad, como el hermano que yo le digo, vino pastor, mire, me toca predicar, pero yo quiero que usted me eche un ojito, me pegue una revisadita. Y yo le digo, hermano, está excelente, qué palabra, Dios te bendiga, hágale. Porque cuando uno tiene esa responsabilidad, uno quiere hacer para Dios, hacerlo de la mejor manera. Entonces, si el esposo es más predicadorcito que la esposa, o la esposa es más predicadorcita que el esposo, pues pregúntele, amor, ¿será que esto, cómo ves esto? ¿O cómo ves esto? ¿Será que? Y entre los dos van cuadrando y Dios les va dando. Pero ante todo, pregúntenle al Señor. Hablen con Dios. Pregúntenle al Señor. Consulten con el Señor. Díganle, Señor, dame la enseñanza que tu pueblo necesita. Dame el consejo y la enseñanza para los amigos. Porque Dios conoce la necesidad de todos. Dios conoce la necesidad de todos. Prepárese en oración. Hermano predicador, prepárese en oración. Lea, estudie la Biblia, porque ahí está la enseñanza para la iglesia. Ahí está la medicina para el alma. Timoteo, primera de Timoteo 3:14. ¿Qué dice primera de Timoteo 3:14? Dice, esto te escribo. Esto le escribió, Pablo le escribió a Timoteo, le hizo una carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la enseñanza para la iglesia está aquí. No la busque en otro sitio. La enseñanza para la iglesia está aquí. La carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, esto te escribo. Timoteo, te he hecho una epístola, te he escrito una carta. Yo tengo la esperanza de ir a verte. Pero si tardo, aquí te mando una carta para que tú sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La enseñanza para la iglesia, para los amigos, para la visita está aquí. Solo es cuestión de usted que mantener comunión con Dios, orarle al Señor, vivir ¿en qué? En intimidad con Dios. Y cuando usted coge esta palabra, usted se le va a abrir y usted va a leer un versículo y usted va a entender ese versículo y dice, ¿qué enseñanza hay aquí tan impresionante? Y se le aplica a usted y dice, Señor, yo quiero compartir esta enseñanza con la iglesia porque a mí me ha edificado, a la iglesia también. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Recordemos, hermanos, que tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Esta es la palabra profética más segura. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces hay que escudriñar las escrituras, hay que comerse esta palabra
comernos la palabra de Dios. ¿Ya se leyó la Biblia? ¿Cuántos años de convertido lleva? ¿Ya se ha leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis? ¿Sí ve? Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 1, Dios hablando con Ezequiel, ya vamos a terminar, le dijo, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, hablando acerca de su palabra, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Interiorizar la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra, comerse la palabra, comerse la palabra. Hay que prepararse en oración y lectura de la palabra. Hay una escena en Segunda de Reyes. Oiga, preciosa esa escena. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Mire la importancia de vivir en qué? En la presencia de Dios, en comunión con Dios. Hermano, cuando usted vive en la presencia de Dios, Dios le sopla todo. Todo se lo va soltando el Señor, todo se lo va vaciando. Y usted lo único que tiene que hacer, si tiene mala memoria como yo, es ir escribiendo en una libretica todo lo que el Señor le va dando. Hasta el tema para la enseñanza. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, el rey de Siria se metía a su recámara más secreta y allá hacía su ¿cómo le llamaríamos? Su estrategia y no se la contaba a nadie. Pero mandaba a su ejército y resulta que el pueblo de Israel no caía en las trampas y en las estrategias del rey de Siria. Todo el rey de Siria dice, vengan acá, a ver quién es el topo aquí. Así se dice así en España, ¿no? Aquí hay un topo. Aquí hay uno entre nosotros que le está soplando todo al rey de Israel. Entonces uno de ellos le dice, no señor, aquí no hay ningún topo. Lo que pasa es que en Israel está Eliseo. Y Eliseo le está comunicando al pueblo, al rey de Israel, todo lo que tú planeas allá en tu cámara más secreta. Eliseo no estaba allá en la cámara más secreta del rey de Siria. Allá en esa cámara más secreta estaba ¿quién? El Señor. Pero como Eliseo tenía relación con Dios, comunión con Dios, vivía en la presencia de Dios, Dios se las cantaba a Eliseo. Le soplaba todo lo que el rey de Siria hacía en secreto, allá en lo más secreto de su recámara. ¿Sí ve la importancia de vivir en qué? En la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué hacía Eliseo? Le soltaba lo que Dios le decía al pueblo. Por ahí no es por acá. Por allá no vayan, es por aquí.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, preciosa escena también que nos enseña acerca de la importancia de vivir en la presencia de Dios. Mucha oración y mucha responsabilidad. Servidores y predicadores. Pónganse en sus pies. Bendito el nombre del Señor. A hacerlo para el Señor y para Dios hay que hacerlo lo mejor. Creo yo que se les está avisando con antelación. Yo no creo que le digan, hermano, predique mañana. Porque cuando las diaconisas han delegado a alguien, lo hacen hasta con 8 días de antelación. Pastor, ¿quién predica el domingo? Le dije, la hermana Marta Collazo. Y el mismo domingo, la hermana Amparo le dijo, aquí está. Y verdad que la hermana se preparó con oración, con lectura, y fue una bendición la enseñanza ese domingo. Entonces, asuma responsabilidad, amado hermano. Hágalo con temor y con mucha responsabilidad. No se ponga a orar faltándole un día para el mensaje y menos a buscar el mensaje faltándole una noche. Hágalo con responsabilidad desde el primer día que le dicen, usted predica, diga, Señor, gracias por darme esa oportunidad de ser tu boca. Pero ahora necesito que me des el mensaje y la enseñanza para tu pueblo. Y comience a orar, y comience a orar, y comience a orar. Y lea la palabra. Lea la palabra, porque si no lee la palabra y solo lee la Biblia y ora cuando le dicen que predique, pues no va a hacer nada. No va a hacer nada. Te damos gracias, maravilloso y eterno Salvador. Aleluya, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que están aquí en esta tarde. Gracias por la bendición y el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, de poderte cantar, de poderte adorar, de poderte alabar. Bendito Rey de Gloria. Bendícenos, maravilloso Salvador. Guarda nuestra integridad moral, física y espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La paz de Cristo para todos y que el Señor continúe bendiciéndonos.